México ha iniciado los trámites formales de extradición contra el capo de la droga capturado Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, en la señal más clara de que pretende enviarlo a Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán, considerado por muchos como uno de los criminales más notorios, fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años adicionales en ADX Florence. Esta instalación de alta seguridad es famosa por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos y despiadados del planeta. Hoy, El Chapo se enfrenta a una nueva realidad dentro de los muros de ADX Florence. La vida de El Chapo en prisión es más inquietante de lo que se cree, ya que los reclusos de ADX experimentan un aislamiento casi total durante todo el día. ¿Cómo se ha adaptado El Chapo a esta nueva realidad? En comparación con sus fugas anteriores, ¿qué tácticas podría utilizar dentro de los confines de ADX Florence? Averigüémoslo antes de que, el 20 de julio de 2019, El Chapo se encontrará encerrado en ADX Florence, en los Estados Unidos. Número 1. Las 4 paredes de la prisión. Pero su historial de fugas audaces se remonta a más de 18 años, desde que se convirtió por primera vez en un fugitivo internacional. Su capacidad para orquestar fugas, como la infame fuga en 2001 de una prisión mexicana de alta seguridad, con la ayuda de guardias corruptos como Francisco El Chito Camberos Riverae, subraya su ingenio. A pesar de estar rodeado de máximas medidas de seguridad y de que el número de guardias supera al de reclusos, El Chapo logró sortear con éxito numerosos retenes. ¿Cómo logró llevar a cabo tan audaces fugas en medio de desafíos tan formidables? Para entenderlo, debemos ahondar en los inicios de su extraordinaria trayectoria. Antes de la saga de audaces fugas y encarcelamientos de alto perfil de El Chapo, su juventud sentó las bases de la audaz carrera criminal que lo definiría. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nacido el 4 de abril de 1957, conocido como El Chapo, surgió de orígenes humildes en Sinaloa, México. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza, el abuso a manos de su padre y la exposición directa a las duras realidades del narcotráfico. Sus inicios en el negocio, influenciados por la participación de su padre en el cultivo de marihuana, lo encaminaron por un camino que finalmente lo llevaría a su notorio estatus como uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. Sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, lo dejaron anclado en un entorno accidentado donde la ganadería y, según se dice, el cultivo de adormidera eran medios de vida habituales. Su crianza fue dura. Tuvo 2 hermanas menores, Armida y Bernarda, y 4 hermanos menores, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Trágicamente, 3 hermanos mayores fallecieron. En sus primeros años, la infancia de El Chapo estuvo marcada por las dificultades. Abandonó la escuela en 3er grado para ayudar a su padre. Sin educación formal y con dificultades para leer y escribir, a pesar de sus difíciles circunstancias, mostró un lado lúdico. Era conocido por sus bromas y juegos de palabras. Sin embargo, también sufrió abusos físicos por parte de su padre, lo que lo impulsó a buscar refugio en la casa de su abuela materna. Fue durante esta época cuando su estatura le valió el apodo de El Chapo, que significa bajito en la jerga mexicana. La educación era escasa en su remota ciudad natal y los maestros viajaban esporádicamente. Esto obligó a El Chapo a madurar temprano y a dedicarse a la práctica local de cultivar adormidera para obtener ingresos. Su espíritu emprendedor surgió a temprana edad, cuando con apenas 15 años comenzó a cultivar marihuana de forma independiente junto con sus primos. Esta empresa ayudó a sustentar a su familia, ya que la irresponsabilidad financiera de su padre a menudo los dejaba en apuros. Ansioso por liberarse de las limitaciones de su ciudad natal, abandonó Badiraguato a los 20 años, atraído al mundo del crimen organizado por su tío, Pedro Ávilas Pérez, una figura pionera del narcotráfico mexicano. A finales de los años 70, unió fuerzas con Héctor Luis Palma Salazar, un capo de la droga en ascenso, y juntos comenzaron a trazar rutas para transportar drogas desde Sinaloa a los Estados Unidos. La perspicacia estratégica y las habilidades organizativas de El Chapo
pronto llamaron la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, una figura prominente en el tráfico de drogas mexicano. El Chapo rápidamente ascendió de rango y finalmente estableció su propio cártel. En 1988, después de la detención de Félix, el Chapo habría pasado un tiempo en Guadalajara, Jalisco, donde estableció su cártel como una de sus bases operativas. Sin embargo, también manejaba las actividades de tráfico de drogas desde Agua Prieta, Sonora, una ciudad fronteriza estratégica donde la coordinación era más estrecha. En todo México, el Chapo poseía numerosas propiedades adquiridas a través de intermediarios de confianza que utilizaban identidades falsas. Estas residencias, en su mayoría en barrios residenciales, también servían como lugares de almacenamiento de drogas, armas y dinero en efectivo. Además, poseía varios ranchos, principalmente en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, donde sus socios locales cultivan opio y marihuana. Bajo su dirección, en 1987, el Chapo enfrenta su primer encuentro significativo con las fuerzas del orden de Estados Unidos, ya que algunos testigos testificaron en el tribunal vinculándolo con el liderazgo del cártel de Sinaloa. Las acusaciones en Arizona detallaron su presunta participación en importantes operaciones de tráfico de drogas, incluido el envío de aproximadamente 2 unidades de marihuana y 4 de cocaína, que se traficaban con un total de $15 millones. Otra acusación formal describió ganancias de $100 por el tráfico de 32 unidades de cocaína y cantidades no especificadas de marihuana durante un periodo de 3 años. El Chapo, que operaba principalmente entre Tecate y San Luis Río, Colorado, dirigía la mayoría de los transportes de drogas por tierra y ocasionalmente utilizaba aviones para minimizar los riesgos al trasladar cantidades más pequeñas. En una época, ganó notoriedad por ser pionero en sofisticados sistemas de túneles para contrabandear cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína hacia los lucrativos mercados de Estados Unidos y Europa. Con un método único, ocultaba la cocaína en latas de chile con la marca La Comadre, las transportaba en tren a Estados Unidos y las compensaba con millones de dólares en efectivo que se enviaban en maletas. La corrupción en las aduanas mexicanas hizo que estos envíos no fueran inspeccionados y una parte sustancial se destinó a sobornos para funcionarios gubernamentales dentro de la oficina del fiscal general. Número 2. El enfrentamiento del cártel de Tijuana. Cuando Félix Gallardo fue arrestado, marcó un punto de inflexión en el tráfico de drogas. El corredor de Tijuana cayó en manos de los hermanos Arellano Félix, Jesús Labra Avilés y Javier Caro Payán, primo de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, por temor a un golpe de Estado, Payán huyó a Canadá y más tarde fue detenido. Esta acción enfureció a El Chapo y a los líderes del cártel de Sinaloa, quienes se sintieron traicionados por el clan Arellano Félix. En 1989, los hermanos Arellano Félix orquestaron un siniestro complot para infiltrarse en la familia de Héctor Palma. Enviaron a Enrique Rafael Clavel Moreno, un narcotraficante venezolano, para seducir a la esposa de Palmas, Guadalupe Leja Serrano, y convencerla de retirar $7 millones de una de las cuentas bancarias de Palmas en San Diego. Las brutales acciones de Clavel culminaron con la decapitación de Guadalupe, cuya cabeza fue enviada a Palma en una caja, una horripilante primicia en el tráfico de drogas en México. 2 semanas después, Clavel asesinó a los hijos pequeños de Palmas, Héctor y Natalie, arrojándose desde un puente en Venezuela. Palma tomó represalias ordenando el asesinato de Clavel mientras estaba en prisión. La violencia se intensificó en 1991 cuando Ramón mató a otro socio del cártel de Sinaloa, Rigoberto Campos Salcedo, lo que tensó aún más las relaciones con el Chapo. A principios de 1992, una banda afiliada al cártel de Tijuana, Cale 30, secuestró y torturó a 6 de los hombres de Héctor en Tijuana, los mató y arrojó sus cuerpos a las afueras de la ciudad. Poco después, un coche bomba explotó frente a una de las propiedades de El Chapo en Culiacán, lo que sirvió como una dura advertencia al capo de la droga. En un movimiento violento, El Chapo y Palma lanzaron un contraataque contra los hermanos Arellano Félix el 3 de septiembre de 1992 en Iguala,
dejando 9 personas muertas, incluidos abogados y familiares de Félix Gallardo. Se cree que el ataque fue en represalia por los brutales asesinatos de los miembros de la familia de Palma. El Procurador General de México formó rápidamente una unidad especial para investigar los asesinatos. Sin embargo, la investigación fue misteriosamente clausurada después de que se descubrió que el Chapo había sobornado a altos funcionarios de la policía con la asombrosa suma de $10 millones. La violencia se intensificó en noviembre de 1992, cuando los pistoleros de Arellano Félix intentaron asesinar a El Chapo a plena luz del día en las calles de Guadalajara. Ramón y sus secuaces dispararon una lluvia de balas con rifles AK-47, pero El Chapo logró escapar ileso. El accidente lo obligó a huir de Guadalajara y vivir escondido bajo una identidad falsa. Sin embargo, El Chapo y Palma se negaron a dar marcha atrás. El 8 de noviembre de 1992, un gran contingente de miembros del cártel de Sinaloa, disfrazados de policías, irrumpieron en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta. En busca de venganza, localizaron a Ramón Arellano Félix y a David Barón Corona y se desató un feroz tiroteo que duró 8 minutos, con más de 1000 disparos. 6 personas perdieron la vida, pero los hermanos Arellano Félix lograron escapar por un conducto de aire acondicionado. La sangrienta disputa entre el cártel de Sinaloa de El Chapo y el clan Arellano Félix siguió cobrándose más vidas. En diciembre de 1992, 4 supuestos cómplices de Félix Gallardo fueron asesinados y el conflicto entre ambas facciones se prolongó 6 meses más, sin que ninguno de los dos bandos lograra eliminar a sus líderes rivales. A mediados de 1993, la organización de los Arellano Félix envió a sus principales sicarios en una última misión: asesinar a El Chapo en Guadalajara, donde cambiaba de ubicación con frecuencia para evadir posibles ataques. Al no poder localizarlo, los sicarios del cártel de Tijuana decidieron regresar a Baja California. El 24 de mayo de 1993, mientras Arellano Félix se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara organizando su vuelo a Tijuana, informantes le alertaron de que El Chapo se encontraba en el estacionamiento del aeropuerto preparándose para abordar un vuelo a Puerto Vallarta. Creyendo que habían identificado el Mercury Grand Marquis blanco de Arellano Félix, aproximadamente 20 hombres armados del cártel de Tijuana se acercaron y abrieron fuego alrededor de las 4:00 p.m. Sin embargo, El Chapo estaba en realidad dentro de un sedán Buick verde estacionado cerca. Trágicamente, el objetivo previsto, el cardenal Juan Jesús Posadas y otras 6 personas, incluido el chofer del cardenal, fueron fatalmente atrapados en el fuego cruzado. En medio del caos, Guzmán logró escapar y buscó refugio en una de sus casas de seguridad en Bougainvillus, un vecindario a solo 20 minutos del aeropuerto. Número 3. La primera detención. La noche en que el cardenal Posadas y Campo fueron asesinados, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari voló rápidamente a Guadalajara, denunciando el ataque como un crimen atroz contra civiles inocentes. Sin embargo, se abstuvo de implicar al crimen organizado. El asesinato de la figura religiosa de alto perfil enfureció profundamente al público mexicano, a la Iglesia Católica y a los políticos por igual. En respuesta, el gobierno lanzó una extensa búsqueda humana para aprehender a los responsables del tiroteo, ofreciendo recompensas sustanciales por un total aproximado de $5 millones. En un intento de evadir a las autoridades, El Chapo huyó primero a Tonalá, Jalisco, donde poseía un rancho. Más tarde buscó refugio en la Ciudad de México, donde se alojó en un discreto hotel durante 10 días. Durante ese tiempo, se reunió con socios de confianza y destinó $200 millones para garantizar la seguridad financiera de su familia y sostener las operaciones del cártel de Sinaloa. En su posible ausencia, bajo el alias de Jorge Ramos Pérez, El Chapo adquirió un pasaporte falso y fue escoltado por un socio leal a Chiapas, desde donde finalmente cruzó a Guatemala. El 4 de junio de 1993, planeó establecerse en El Salvador con su entonces novia y guardaespaldas, pero tanto las autoridades mexicanas como las guatemaltecas estaban rastreando activamente sus movimientos.
Finalmente, la ubicación de El Chapo fue delatada por un oficial militar guatemalteco a quien le había pagado $12 millones. Millones de dólares para su protección cerca de la frontera con México. El 9 de junio de 1993 fue detenido por el ejército guatemalteco en un hotel cercano a Tapachula y extraditado a México 2 días después. A su regreso, El Chapo fue encarcelado de inmediato en la prisión de máxima seguridad conocida como La Palma o Altiplano en Almaloya de Juárez, Estado de México. A pesar de su encarcelamiento, su imperio de la droga prosperó bajo la dirección de su hermano, Arturo Guzmán Loera, también conocido como El Pollo. Mientras tanto, El Chapo mantuvo su extravagante estilo de vida mientras estuvo encarcelado, gracias a los sobornos que pagó al personal de la prisión y a su control constante sobre las operaciones del cártel. Durante su estancia en prisión, El Chapo formó alianzas. Un ejemplo notable fue el de Zulema Hernández, una ex agente de policía que también se convirtió en su amante. Número 4. En su primera fuga audaz. Mientras estaba en prisión en México, El Chapo fue acusado en San Diego por lavado de dinero y tráfico de grandes cantidades de cocaína a California. Su abogado, Humberto Loya Castro, también conocido como el licenciado Pérez, enfrentó cargos de soborno a funcionarios mexicanos para asegurar la liberación de miembros del cártel arrestados. La decisión de la Corte Suprema de México de facilitar la extradición a los Estados Unidos motivó a El Chapo a planificar su fuga. El 19 de enero de 2001, Francisco El Chito Camberos Rivera, un guardia corrupto, abrió electrónicamente la celda de El Chapo. El Chapo se ocultó en un carrito de lavandería que el trabajador de mantenimiento Javier Camberos empujó a través de varias puertas de seguridad y salió por la salida principal de la prisión. Los guardias, a quienes sobornaron para que no inspeccionaran el carrito de lavandería, creyeron erróneamente que contenía oro supuestamente extraído de rocas dentro del taller de la prisión. Posteriormente, Cambros se lo llevó en el maletero de un coche en una parada de gasolinera. Mientras Cambros entró brevemente en el interior, El Chapo desapareció en la noche a pie. Las autoridades implicaron a 78 personas en su ayuda para escapar, y Camberos acabó encarcelado por su papel. La fuga de El Chapo fue meticulosamente planeada y hay informes que indican que su influencia se extendió por toda la jerarquía de la prisión, llegando incluso al director de la instalación. Un valiente guardia que expuso la corrupción de El Chapo desapareció 7 años después. Se cree que fue asesinado por órdenes de El Chapo, quien supuestamente tenía numerosos guardias a su servicio, introducía contrabando en la prisión y recibía un trato preferencial fuera de los muros de la prisión. El Chapo sobornó a las autoridades de Jalisco para que retrasaran su persecución, lo que le dio una ventaja crucial. La elaborada operación de escape generó gastos significativos, lo que pone de relieve el ingenio y la determinación de El Chapo para evadir la justicia. La primera fuga de El Chapo de la prisión lo marcó como una de las figuras más peligrosas del mundo. Su mandato como líder del cártel lo catapultó a una inmensa riqueza y poder, lo que le valió un lugar en la lista Forbes de las personas más poderosas del mundo. Entre 2000 y 2013, la DEA comparó su influencia y poder financiero con los del infame capo de la droga colombiano Pablo Escobar. Estados Unidos solicitó su extradición en ese momento, pero El Chapo comprendió que ir a Estados Unidos significaba un encarcelamiento sin escapatoria, un adiós a su imperio del narcotráfico y a su familia. Como no quería nada de eso, desapareció y se escondió, solo para resurgir y cambiar la historia de otra manera extraordinaria. Número 5. La prisión al final del túnel. Si la vida de El Chapo fuera una película, sería un éxito de taquilla, en particular su sorprendente fuga en 2015, cuando desapareció a través de un túnel construido debajo de la prisión mexicana. La abertura en la ducha reveló un intrincado túnel que se extendía casi 1 milla de longitud. Estaba equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta montada sobre rieles, probablemente utilizada para transportar herramientas y remover la tierra excavada. El túnel terminaba en un sitio de construcción situado en el barrio de Santa Juanita, cerca de Toluca, México. Una escalera descendía a través de un agujero en el suelo
y conducía directamente al centro de este sitio. En respuesta a la fuga de El Chapo, las autoridades mexicanas lanzaron una extensa búsqueda que incluyó el cierre de un aeropuerto y la detención de 30 funcionarios de prisiones, incluido el director de la prisión, para interrogarlos. Tras una exhaustiva investigación, lo localizaron en una casa cercana, donde lo acorralaron. Tras un breve intercambio de disparos, El Chapo se entregó y los marinos lo detuvieron sin mayores incidentes. La segunda fuga de prisión de El Chapo fue una gran vergüenza para el gobierno mexicano, sobre todo porque ya lo habían capturado en una ocasión anterior, cuando había logrado evadir la justicia. Su extradición a Estados Unidos, el 12 de enero de 2017, fue una victoria importante para las autoridades y un gran revés para el cártel de Sinaloa. Al aterrizar en Nueva York, El Chapo se enfrentó a la actitud seria de los agentes de la DEA y a la dura realidad de su nuevo entorno. El proceso de extradición había sido largo y complicado, y México se había resistido inicialmente a los esfuerzos de Estados Unidos por llevar a El Chapo ante la justicia. Sin embargo, tras su recaptura en enero de 2016, el gobierno mexicano finalmente cedió y El Chapo fue trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. El juicio fue una sensación mediática y los fiscales presentaron una gran cantidad de pruebas contra El Chapo. El caso de la Fiscalía incluyó testimonios de ex ciudadanos y pruebas de la participación de El Chapo en múltiples asesinatos. El 12 de febrero de 2019 se dictó el veredicto y El Chapo fue declarado culpable de los 10 cargos, incluidos los de participar en una empresa delictiva continua, conspiración para lavar las ganancias del narcotráfico y uso de armas de fuego. El 17 de julio de 2019. El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua en ADX, Florence, más 30 años sin posibilidad de libertad condicional. El juez Brian Cogan dictó la sentencia en un tribunal federal de Brooklyn, poniendo un cierre decisivo a la historia épica del reinicio criminal de El Chapo y condenándolo a pasar el resto de sus días en la prisión más segura de los Estados Unidos. Número 6. El infierno en el que se encuentra. El Chapo, la prisión de máxima seguridad de ADX. Una serie de sucesos trágicos se desarrolló en octubre de 1983 en la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, cuando Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, apuñalar fatalmente a los funcionarios penitenciarios Merle Klutze y Robert Hoffman. Estos ataques ocurrieron con apenas horas de diferencia y se atribuyen a fallas en el diseño de la prisión. En respuesta a estos impactantes incidentes, Norman Carlson, director de la Oficina Federal de Prisiones, propuso una solución. Se debe diseñar una nueva instalación para aislar a los reclusos más peligrosos e incontrolables para mejorar la seguridad. Bajo el liderazgo de Carlson, la prisión fue puesta bajo cierre permanente durante 23 años, lo que estableció un procedimiento que condujo a la construcción de ADX Florence como una prisión de unidad de control. Carlson creía que tales medidas eran necesarias para contener a los reclusos que mostraban un total desprecio por la vida humana y a menudo recurrían a la violencia extrema, incluso dentro de los confines de una prisión. Ahora, centrémonos en las duras condiciones de vida en ADX Florence y su impacto en El Chapo. La arquitectura del edificio en sí es pura cuestión de control. Lo han diseñado intencionadamente para que los reclusos ni siquiera puedan ver el cielo. Y esos cables que ves son para impedir que aterricen los helicópteros. Los reclusos tienen un contacto limitado con otros agentes, como los guardias y el personal, por lo que cuando salen de sus celdas están completamente atados, con grilletes en las piernas, esposas, cadenas en el estómago, todo ello escoltado por guardias. Para su esparcimiento, pasan una hora en una jaula al aire libre, que es apenas un poco más grande que sus celdas, e incluso allí solo logran ver el cielo. A diferencia de otras instalaciones penitenciarias, ADX Florence cuenta con un diseño de celda único, con ventanas que miden solo 4 pulgadas por 4 pies. Estas ventanas están diseñadas específicamente para evitar que los reclusos sepan su ubicación precisa dentro del complejo penitenciario. Este diseño hace que sea increíblemente difícil que los reclusos de alto perfil, como El Chapo,
escapen porque ni los propios reclusos ni nadie fuera de la prisión sabe exactamente dónde se encuentran dentro de las instalaciones. ADX Florence aloja a los reclusos en 6 niveles de seguridad distintos. Entre ellas se encuentra la unidad de población general, debajo de la cual se encuentra un bloque de celdas conocido como H. Es dentro de esta unidad donde se encuentra el Chapo. Su celda goza de libertad condicional continua y, según su equipo legal, le cuesta conciliar el sueño. Su esposa se vio impulsada a apelar públicamente, afirmando que solo estaban pidiendo al gobierno que se hiciera cargo de él y respetara sus derechos básicos. Enfatizó que no estaban pidiendo nada más, sino que simplemente que le permitieran recuperarse. A medida que avanza por las instalaciones, pasa por cientos de cámaras con puertas de metal y gran parte de lo que ve está sobre el suelo. Pero hay un corredor subterráneo oculto que conecta los bloques de celdas con el vestíbulo. En el interior de cada celda, casi todo está construido con hormigón macizo, incluido el escritorio, el taburete y la cama. El inodoro se apaga automáticamente si se obstruye y la ducha tiene un temporizador para evitar inundaciones. Los lavabos están diseñados sin grifos potencialmente peligrosos. Por razones de seguridad, los reclusos tienen acceso a espejos de acero pulido, luces eléctricas controladas por el recluso, una radio y un televisor que ofrece programación recreativa, educativa y religiosa, además de canales convencionales. La celda de El Chapo está equipada con un televisor, pero su acceso a la programación es monitoreado de cerca y restringido únicamente a contenido recreativo y educativo, lo que refuerza el entorno estrictamente controlado destinado a prevenir influencias externas o perturbaciones. Además, se le han proporcionado libros y revistas para leer más, lo que resalta los esfuerzos por mantener un ambiente controlado y tranquilo. En ADX, el ejercicio se limita a un foso de hormigón que se asemeja a una piscina vacía, donde los reclusos pueden dar solo 10 pasos en línea recta o 31 pasos en círculo. Las comidas suelen entregarse en las celdas, aunque los reclusos transferidos a veces pueden cenar en una habitación compartida. La instalación está equipada con detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero controladas a distancia, todo ello monitoreado constantemente desde un centro de control central. Si hay alguna sospecha de un intento de fuga, basta con pulsar el botón de pánico para cerrar al instante todas las puertas de la prisión. Alrededor de ADX hay almohadillas de presión y vallas de alambre de púas de 3 metros vigiladas de cerca por agentes fuertemente armados. Los reclusos de ADX están alojados en 6 niveles de seguridad, cada uno de los cuales cumple funciones específicas. La unidad de control alberga a quienes han cometido graves infracciones de conducta o se consideran amenazantes. La unidad H acoge a miembros de grupos terroristas o personas sujetas a medidas administrativas especiales, mientras que el rango 13 proporciona el nivel más alto de control para reclusos específicos a fin de mantener la higiene y mantener las celdas limpias y ordenadas. Los reclusos transferidos de otras instalaciones pueden cenar juntos en un comedor compartido. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios llevan la comida a los reclusos considerados tan peligrosos como el Chapo. Una vez que el Chapo termina de comer, su bandeja de plástico para la comida es inspeccionada para asegurarse de que no haya sido manipulada para que pueda usarse como arma. A partir de enero de 2023, la prisión de máxima seguridad alberga a 326 reclusos en 6 unidades. Todos los reclusos de ADX son trasladados allí debido a que representan un peligro extremo en los entornos penitenciarios típicos. Por ejemplo, el Chapo no puede ser alojado en otro lugar debido a sus anteriores fugas de prisión. De manera similar, estos reclusos están confinados en aislamiento durante 23 horas al día, con 1 hora diaria en una celda más grande programada en horarios variables por los oficiales, lo que los deja sin saber la hora exacta en que saldrán. Probablemente se deba a que no tienen acceso a un reloj. Durante su hora libre, los escoltan esposados y encadenados, y el nivel de restricción depende del peligro que perciban los reclusos. En el caso de El Chapo, siempre lo mantienen esposado y encadenado, ya que las autoridades no pueden arriesgarse a perderlo de vista ni por un momento.
Y por último, hay 12 torres de vigilancia estratégicamente ubicadas a lo largo del camino hacia ADX Florence. A estas alturas, la idea de escapar de ADX Florence resulta abrumadora. ¿A cuántas personas tendría que sobornar el Chapo? ¿O a cuántos guardias de seguridad tendría que evadir para salir de toda la instalación? A diferencia de las prisiones estatales, ADX se enfrenta menos críticas debido a sus métodos de castigo fuertes y efectivos. No es de extrañar que se la conozca como la peor prisión de Estados Unidos y que sea el centro penitenciario adecuado para alguien como el Chapo. A pesar de estas perspectivas intimidantes, hay elementos adicionales que contribuyen a que este lugar sea en general terrible para el Chapo. Número 7. El vacío legal, que se esconde en las profundidades de ADX Florence, conocida por ser una fortaleza para albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Es un vacío legal peculiar que podría proporcionarle a El Chapo una pequeña ventana de oportunidad para una audaz fuga. Esta penitenciaría federal incluye unidades en las que los presos que demuestran una conducta sobresaliente pueden moverse libremente e interactuar con otros dentro de zonas designadas. Es un privilegio que se otorga a quienes respetan las normas, una oportunidad que, si se mantiene, podría hacer que los transfieran fuera de ADX Florence. Si el Chapo logra transferirse a una de estas unidades más indulgentes, podría allanar el camino para una maniobra estratégica similar a sus infames fugas de prisión. Otra posibilidad es aprovechar los argumentos legales sobre el impacto de ADX Florence en la salud mental. A pesar de su condena y de sus apelaciones infructuosas, todavía existe una oportunidad legal de impugnar su sentencia basándose en la percepción de violaciones de sus derechos constitucionales. Sin embargo, a pesar de que ADX Florence se promociona como una prisión a prueba de fugas, sus preocupantes incidentes han servido como ejemplo. El brutal ataque al mafioso mexicano Manuel Torres, capturado vívidamente por las cámaras de la prisión, pone de relieve la intensa atmósfera que reina en sus confines. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, persisten los informes de suicidios y las denuncias de abusos constantes, lo que plantea incómodas preguntas sobre el costo de la vida humana dentro de esta instalación de máxima seguridad. Las implicaciones de ADX Florence se extienden más allá de sus límites físicos. Casos judiciales recientes, como el proceso de extradición de Julian Assange, han puesto de relieve las preocupaciones mundiales con respecto al tratamiento de los prisioneros sometidos al aislamiento y a las medidas administrativas especiales de ADX. Para el Chapo, estos acontecimientos presentan oportunidades potenciales para desafiar la severidad de su confinamiento en sus batallas legales en curso. Mientras el Chapo considera sus próximas estrategias legales dentro de los imponentes muros de ADX Florence, la atención mundial permanece fija pero inquieta, especulando sobre los giros imprevisibles que el destino podría traer al notorio capo de la droga.